Tengan buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio, un gozo poder estar en esta congregación ministrando la palabra de Dios en el día de hoy. Los he conocido a ustedes por muchos años. He conocido de la escuela, he conocido de la iglesia y hemos tenido a través de los años muchas relaciones. He estado en esta congregación en otras ocasiones, pero no había tenido el privilegio de ministrar la palabra de Dios en este lugar. Cuando nuestro hermano nos invitó aquí, yo noté que ese día era el mismo día de la celebración de nuestro aniversario, así que tuve que hablar con mis pastores para decirle, pero eso es en la mañana, la celebración es en la noche. Me dijeron, bueno, ok, no hay ningún problema. Así que aquí estamos por la gracia de Dios y esperamos que nuestro Señor realmente se agrade de estar en medio de nosotros. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Señor, nosotros queremos ahora ponernos en tus manos, pedirte a ti que tú dirijas lo que vamos a hacer en esta mañana, que tú te agrades en que tu Espíritu se pasee en medio de nosotros y que podamos escuchar tu palabra con atención, Señor. Tú conoces la intención de esta palabra mucho mejor que nosotros. Tú solamente nos das a nosotros algunas de las motivaciones que tú tienes, pero te suplicamos que estas motivaciones sean realmente traídas a la mente y al corazón de cada uno de los que estamos en este lugar para que nosotros seamos transformados a la imagen de tu Hijo. Bendecimos tu nombre y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me acompañaran, por favor, a Mateo capítulo 14. El Evangelio según San Mateo capítulo 14 y vamos a leer hasta el versículo 33. Mateo 14, 22 al 33. Nosotros nos encontramos aquí con una escena específica en la cual el Señor Jesucristo está junto con sus discípulos. Y como vamos a ver, vamos a mirar el contexto completo más adelante, de manera que podamos entender qué era lo que estaba sucediendo antes de que pasara esto que está aquí. Versículo 22. Dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. ¿Qué estaba sucediendo en esa escena? Los discípulos de Juan el Bautista habían dado a Jesús la noticia de que Herodes le había decapitado y ellos le habían enterrado. Cuando el Señor escuchó esta noticia, se entristeció y se apartó de la multitud a un lugar solitario donde podía meditar en lo que había sucedido, como también en la muerte suya que esto estaba anticipando. Si pueden buscar el versículo 13, verán que allí dice, al oír esto Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. Así que él se va ahora con los discípulos que llegaron de la misión de los 12 y cruza el mar de Galilea, pero la multitud no le da la oportunidad de reflexionar que él estaba buscando.
Anticipando el lugar a donde él se dirigía, gente de diversos pueblos y aldeas caminaron bordeando el lago para estar con él. Cuando Jesús llega al lugar escogido, se enfrenta a una multitud, la cual ve como ovejas que no tienen pastor, y una vez más, negándose el derecho a descansar, se entrega a enseñarles y a sanarles sus dolencias. Jesús pudo haberle expresado su deseo de estar a solas, pero su corazón compasivo le lleva a privarse de lo que él quiere para actuar conforme a lo que la situación estaba demandando. Toda esa actividad requirió una gran cantidad de tiempo, de manera que llegó el atardecer y no queriendo enviarles de vuelta hambrientos, sabiendo que ellos podían desfallecer en el camino, obra un milagro y da a comer a todos, como unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con tan solo 5 panes y 2 peces. Los versículos 13 al 21 recoge esta historia. Esto hizo que la multitud exclamara: este es el profeta que habría de venir al mundo. Mas el Señor entendió que ellos venían a llevárselo por fuerza para hacerle rey. Y de una manera decidida obliga, forza, urge a los discípulos a entrar en la barca y alejarse de aquel lugar. Una vez hecho esto, personalmente despide a la multitud y finalmente encuentra el momento de soledad que había anhelado desde que oyó que Juan había muerto. Y allí en el monte levanta su oración al Padre, versículo 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Mientras Jesús ora intercediendo probablemente por su muerte anticipada por la de Juan y por sus discípulos, los discípulos estaban a 4 o 5 kilómetros de la costa en el centro del lago azotados por una tempestad, versículo 24. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. La mayor parte de la distancia que habían recorrido la hicieron antes de que se desatara esa tormenta, pero por muchas horas, como unas 6 o 10 horas, habían estado en medio de la tempestad combatiendo olas tras olas. Todos los discípulos estaban en esa misma situación y ya sea juntos o tomando turnos en los remos, habían batallado con todas sus fuerzas. 12 hombres, mis hermanos, que estaban acostumbrados a la navegación, la mayoría de ellos eran precisamente marineros. 12 hombres que ahora con toda su experiencia era poco lo que habían podido avanzar, porque como nos dice el texto, el viento les era contrario. Un comentarista que tuvo la experiencia de ver una de estas tormentas dice que lo que él vio no puede ser vencido ni por los más experimentados remeros en ningún lugar del lago. Escuchen lo que él dice. En aquella ocasión tuvieron que permanecer durante 3 días y 3 noches en la costa. Y el viento era tan fuerte que continuamente debían agarrar las cuerdas de las tiendas para evitar que se levantaran como un papel en el aire. Con razón, mis amados hermanos, los discípulos no podían avanzar en aquel lugar, en aquella noche. Y así encontramos a los discípulos. Era de noche y me imagino que una noche de tormenta, era una noche completamente oscura, una noche sin luz por ningún lado. Había una tormenta violenta. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en el mar en algún momento cuando el mar se torna inquieto, pero realmente es algo que preocupa el corazón de uno y ellos estaban en una pequeña barca. Cristo, en lo que a ellos concernía, estaba lejos y todo progreso que hacían para alcanzar la costa era inútil y en ese momento ya se había desvanecido. Habían remado por horas y horas y horas y hacían poco o ningún progreso porque, como nos dice la Escritura, el viento les era contrario.
Y luego de todas estas horas, la fatiga, el temor, la ansiedad, hacían presa de los discípulos en aquel bote solitario en medio del mar. Y yo quiero, hermanos, que ustedes puedan meterse en aquel lugar, estar junto con ellos en aquel lugar, 9 o 10 horas remando en aquel sitio, en medio de oleadas, en medio de tormenta, en medio del viento, y encontrarse que ya no había nada más que hacer excepto casi entregarse. Y mis amados hermanos, esta escena que a primera vista parece trágica, yo tengo la convicción de que Dios la ha puesto en la Escritura para consolar y alentar nuestros corazones. Si nosotros miramos esta escena de cerca, vamos a notar que describe la situación que muchos creyentes tenemos que enfrentar día a día en este mundo. Así como los discípulos estaban fatigados, cansados, temerosos y desalentados en medio de las dificultades que ellos estaban confrontando, así también muchos de nosotros creyentes nos encontramos cada día. Y con certeza muchos de los que han entrado aquí en este lugar, en esta mañana, también lo están experimentando. ¿No es cierto, mi hermano, que a veces sientes que estás en oscuridad? Que el viento está en tu contra, que en lo que tú puedes ver, Cristo está lejos, está ausente de ti. ¿No es cierto que nosotros en muchas ocasiones clamamos a Dios y le decimos, Señor, nuestras oraciones no pasan del techo de esta casa? Muchas veces, hermanos, sentimos que estamos remando en el puesto de trabajo por mucho tiempo con todas las fuerzas, pero hasta donde nosotros podemos ver, no progresamos, no avanzamos. Estamos donde estábamos hace horas, hace semanas, hace meses, hace años. Estamos en el mismo lugar y estamos tan cansados, agotados y extenuados que muchas veces nos preguntamos si realmente vale la pena seguir hacia adelante. Si tú estás en esa situación en este día, yo deseo hablarte a ti. A ti que estás golpeado por las dificultades, que estás remando en tu lugar de llamado, en tu lugar de deber, y estás remando en contra de vientos contrarios. Yo quiero hablarte a ti, quiero ponerte este pasaje por delante para que recuerdes verdades que has olvidado en medio de las dificultades. Verdades necesarias para mantenernos enfocados en el camino y seguir hacia adelante. Y esas verdades, mis hermanos, yo te propongo que están claramente reveladas en esta porción que hemos leído, y es mi deseo, es mi anhelo, es mi oración poderte consolar con ellas. Así que, ¿qué verdades nosotros encontramos en este texto que tenemos delante de nuestros ojos? Hay por lo menos 5 cosas que nosotros podemos ver que nos van a ayudar a nosotros en los momentos de dificultad. Y la primera verdad es esta: que estás en la situación en la que te encuentras porque Cristo mismo te puso en ese lugar. Estás en la situación en la que te encuentras porque Cristo mismo te ha puesto en ese lugar. Mi hermano, es el Señor que te ha puesto en tu lugar de trabajo. Yo te pregunto lo siguiente: ¿dónde se encontraban los discípulos en aquella tempestad? En el barco. ¿Por qué estaban en el barco? ¿Por desobedientes? No, ellos estaban en el barco porque Cristo los había forzado a salir de la costa. Él los había puesto en aquel lugar. Dice la Escritura que Él los obligó, los forzó, los urgió a que ellos entraran al bote y remaran hacia la otra orilla. No fue una idea de ellos dejar al Señor solo, sino que ellos estaban allí en el cumplimiento del mandato de Jesucristo. Pero se nos ocurre una pregunta: ¿no sabía Cristo que vendría una tormenta? Mi hermano, por supuesto que sí. Sin embargo, Él deliberadamente los obliga a irse, y ahora ellos se encuentran haciendo la voluntad de Cristo en medio del lago, lo que el Señor de señores quiso que ellos hicieran.
Mi hermano, tú estás en esta mañana en tu lugar de trabajo, en el lugar que Cristo con sabiduría te llamó. Y la situación que tú estás pasando no es obra tuya, es obra suya. Es el Señor que te ha puesto en ese lugar. Es posible que has estado perseverando y que te sientas que vas a desfallecer, pero recuerda en este instante, es el Señor Jesucristo que te ha puesto en ese lugar. El Señor Jesucristo te ha hecho a ti cabeza del hogar. Tú eres un hombre casado porque Dios que provee mujer te ha dado una mujer. Tú encontraste el deleite de tus ojos. Tú encontraste una compañera, hallaste, como dice la Escritura, misericordia. Pero ahora tienes la responsabilidad de velar por tu familia, de criar a tu familia, de echarla hacia adelante, de guardar el alma tuya, de guardar el alma de tu mujer, de guardar el alma de tus hijos, de protegerle en contra de las cosas que este mundo presenta, que trata de romperle el corazón y la mente a cada uno de ellos. ¿Y sabes qué? ¿Tú te sientes cansado? Y tú dices, Señor, y tengo que seguir haciendo esto, tan difícil que es conseguir el sustento, tan difícil que es trabajar en mi casa con mis hijos. Veo la rebeldía de mi propio corazón, veo la rebeldía del corazón de mi mujer, veo la rebeldía del corazón de mis hijos. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Él es que te puso en ese lugar, mi hermano. Tú eres esposa. Es Él, el Señor, que te puso en ese lugar. Él te dio a ti una cabeza a la cual ahora tú debes someterte. Y sabes que muchas veces tú dices, Señor, yo no puedo. Tú me has llamado a someterme, pero es tan duro, es tan difícil tener que hacer ese trabajo. Es tan difícil tener que hacer lo que tú me estás ordenando como mujer. Ser una mujer sabia, cariñosa, complaciente. Ser mujer, esposa, madre. Trabajar también, Señor. Son demasiadas las cosas que yo tengo que hacer. Pero Él te ha hecho esposa. Él te ha hecho madre. Él te ha dado una responsabilidad. Estás donde Él quiere que tú estés. Es el que te ha hecho pastor de esta iglesia, te ha hecho líder de esta iglesia y ha puesto las responsabilidades que tú tienes por delante. Y cuando sientes que tu corazón desfallece, cuando sientes que ya tú no puedes más, tienes que recordar que estás en el lugar que estás porque el Señor, el Rey de Reyes, te ha puesto en ese lugar. Es el Señor que te ha puesto en ese lugar. Tú no estás allí porque tú determinaste que tú lo ibas a hacer. Estás allí porque Él te ha llamado. ¿Y qué si tú tienes un esposo o una esposa inconversa? Es el Señor que te ha llamado a eso. Es el Señor que te ha dado esa tarea. Sí, pero pastor, es que usted no sabe lo duro, lo difícil que es eso. No, yo no lo sé, mi hermano. Yo no lo sé, mi hermana, pero el Señor lo sabe y Él te ha puesto en ese lugar de trabajo. Él es el que permitió que tú tuvieses el trabajo que tienes. Es el Señor que te ha permitido conseguir un trabajo que cuando tú lo viste por primera vez dijiste, el trabajo de mis sueños, hasta que empezaste a trabajar. Empezaste a trabajar y las situaciones empezaron a ponerse difícil y dijiste de repente, wow, qué duro es esto. ¿Sabes qué, mi hermano? Tú conseguiste ese trabajo, diste gracias al Señor, Él te ha puesto en ese lugar del trabajo. ¿Y qué de mis vecinos? ¿Tú diste gracias cuando conseguiste esa casa? Tú le diste al Señor gracias porque era el lugar específico, el lugar que me queda equidistante de mi trabajo, de mi iglesia, del colegio. Y yo estoy en ese lugar y de repente los vecinos son insoportables. Es el Señor que te ha puesto en ese lugar. Es Él que te ha dado esa tarea que tienes por delante. Es Él que te dio al padre, a la madre, al hermano, al tío, al abuelo, a las personas que cuando tú te reúnes con ellos, tu corazón sale destrozado. Es Él que te ha dado deberes como cristianos. Es Él que te ha dicho que tú tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que buscar el rostro de Dios continuamente. Es Él, mi hermano. Y aunque estas cosas suenen duras, y nosotros como creyentes comprometidos pensemos que es realmente difícil y sentimos como si olas tras olas tras olas tras
olas cayeran sobre nosotros, debemos recordar que es Él quien te puso en ese bote y ahora te dice, rema en esa dirección. Y estás en el lugar donde estás porque eres obediente a su palabra. Y cuando tú te sientes a examinar tu vida y después de luchar pienses que no estás haciendo mucho progreso, recuerda, el Señor te forzó, te urgió, te empujó para que tú tomaras ese bote y para que te encontraras en ese lugar. Pero la historia nos enseña también, en segundo lugar, que Cristo es el autor de las tormentas. Vayan conmigo al Salmo 107, por favor. Salmo 107, versículos 23 al 25. Cristo es el autor de las tormentas. Versículo 23. Escuchen lo que dice la Escritura. Los que descienden al mar en naves, Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras ¿de quién? Del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Él habló y levantó un viento tempestuoso. Mis hermanos, el viento es el viento de Dios, el viento de Cristo, y la tormenta es la tormenta de Cristo. No decimos nosotros que Cristo es el soberano y el gobernador de todas las cosas. No decimos nosotros que no se cae un pajarillo ni un pelo de nuestra cabeza sin que el Señor lo permita. Mis hermanos, esa tormenta era la tormenta de Cristo. Escuchen lo que dice el Salmo 135. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Así que el viento que estaba azotando a estos hombres en medio de aquel lugar era el viento del Señor Jesucristo. Él es el soberano, mis hermanos. Y sabemos que si el Señor manda los vientos que se callen, ¿qué hacen los vientos? Se callan. En aquel mismo lugar, antes en otra escena, el Señor se había parado y había dicho a los vientos, enmudece. ¿Y qué hicieron los vientos? Se callaron. Dice que hubo una calma de tal manera que era imposible que ellos la pudieran entender. Yo les preguntaba a ustedes si habían estado alguna vez en el mar, en un mar que estuviese atormentado, picado. ¿Saben qué? Cuando la tormenta se va, pasa mucho tiempo antes de que venga la calma. Porque el mar queda en la agitación debido a los vientos que han estado moviéndose. Hay una inercia que mantiene al mar moviéndose, pero cuando Cristo habla, se acaba la inercia. Se acaba la inercia. Es total calma. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernador y sustentador de todo cuanto existe, ha dicho, cállate y Él se calla, enmudece y Él enmudece. Nosotros no debemos tener ninguna duda. Y ahora que Cristo no estaba en la barca con ellos, en aquel momento, aquel viento contrario era el viento del Señor Jesucristo. Era el viento de aquel que ordena todas las cosas. Mis hermanos, esos vientos contrarios en los que tú y yo estamos remando son suyos. Y aunque nos azoten con furia, intenten hundir nuestra barca, aunque parezca que la fuerza de ellos es demoníaca, tengamos siempre presentes en nuestros corazones que son los vientos de Cristo. Estaba reflexionando en el hecho de que estamos preocupados como iglesia, como creyentes en la agenda LGBT. Nosotros estamos preocupados y Dios está permitiendo estas cosas para que nosotros como creyentes y como iglesias enfrentemos estas dificultades. Dios nos está llamando a eso, pero no tengamos ninguna duda de que el Señor tiene aún control de esas cosas, hermanos.
de que eso pasa porque Él está permitiendo que esas cosas pasen. Esas cosas no están a lo loco. La maldad no puede contra el poder y la bondad de nuestro Señor. Así que no importa lo que nosotros experimentemos, mis amados hermanos, cada situación en nuestra vida viene de la mano de Dios y esa es su providencia. Su providencia. Y esta situación presente en la que tú estás no es menos de eso. Nosotros tenemos la tendencia de mirar a otros lados cuando las cosas no pasan y pensar lo bueno viene de Dios, lo malo viene del diablo. ¿Recuerdan a Job? Lo bueno vino de Dios y lo malo vino del diablo. ¿Quién lo mandó? ¿No has considerado a mi siervo Job? Pero el diablo ni lo tenía en la cabeza. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él. Él dijo, entrégamelo y tú verás que te maldice. Bueno, muchas veces nosotros sentimos que Dios nos ha entregado para ver si nosotros lo maldecimos, pero no tengamos ninguna duda. Dios está en control. En tercer lugar, no somos responsables por la falta de progreso en el camino. No somos responsables por la falta de progreso en el camino. Yo sé que en la mente de algunos de ustedes dirá, ¿cómo que no somos responsables? No somos responsables. Si estamos en el puesto de deber, si estamos esforzándonos, entonces no somos responsables por la falta de progreso. ¿Noten lo que estoy diciendo? No estoy diciendo, yo no soy responsable de la falta de progreso y no estoy haciendo nada. Yo estoy diciendo, no somos responsables de la falta de progreso si nosotros estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para resolverlo. No somos responsables, el progreso está en las manos de Dios. Para algunos aquí es difícil imaginar cómo podrían remar más fuerte. Ya han llegado al límite de sus fuerzas y más bien en sus oraciones claman a Dios diciendo, Señor, yo no puedo más. Y si tú no has experimentado alguna vez en tu vida esa clase de clamor, óyeme bien, necesitas experimentarla, necesitas experimentarla. Hay un grito de desaliento de parte del creyente porque las fuerzas espirituales no son suficientes para poder enfrentar los vientos contrarios. Y uno grita, Señor, no estoy progresando. ¿Sabes qué? Tampoco los discípulos. Ellos estaban allí durante 9 horas, personas entrenadas en el arte de andar sobre el mar, pescadores. 9 horas y la pregunta que debemos hacernos es, ¿era culpa de ellos? ¿Fue que ellos no hicieron algo en la barca que debieron haber hecho? ¿Había alguna cosa que ellos hubiesen tenido que pensar que no pensaron? No, ellos se abandonaron en aquel momento. Ellos dijeron, nosotros no podemos más. Nosotros no podemos más. Ellos no podían hacer absolutamente nada en sus propias fuerzas para poder resolver el problema que tenían por delante. Mi hermano, ¿cuál es la situación en la que tú te encuentras? ¿No fue Cristo que la puso? Él puso el viento y Él te envió a ti a enfrentarlo. Eso es lo que hemos visto. Él sabe que le amas, Él sabe que te estás esforzando para hacer lo que Él ordenas. Y si no progresa, no es porque no te has rendido o porque eres negligente. No, tú estás remando. Una de las cosas que más desaliento trae al corazón es pensar que nosotros no estamos progresando en la vida cristiana. Yo me imagino que ustedes han pasado por ese autoexamen que normalmente uno hace. ¿Qué está pasando con mi vida de oración? ¿Qué está pasando con mi vida de visitación? ¿Qué estoy haciendo yo en el contacto, en la comunión con los hermanos? Pero el problema viene en donde nosotros empezamos a pensar, ¿cómo me está viendo Dios? De seguro que Dios no está agradado con la falta de progreso. Pero ¿piensan ustedes que Cristo estaba en la playa molesto con los discípulos porque ellos no podían avanzar en la tormenta? Que Él estaba mirándoles a ellos a lo lejos y Él decía, óyeme, pero que estos discípulos son tremendos. No avanzan. Mis hermanos, por supuesto que no.
Él había diseñado esa situación, como veremos un poco más adelante, y Él estaba en control y tenía planes específicos y los veía a ellos esforzarse en la dirección que Él les había ordenado. Ellos estaban haciendo lo que Dios le había mandado hacer. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros no tenemos un Dios cruel, un Dios molesto y provocado en contra nuestra porque no avanzamos en las tormentas. Dios conoce nuestra aparente falta de progreso y sabe que no es debido a la negligencia, sino a lo fuerte de la oposición. Después de todo, tenemos a un Dios que se compadece de nosotros porque sabe que estamos hechos de polvo. Si alguien conoce al ser humano, es Dios. Lo conoce íntimamente, conoce cada detalle y no solamente al ser humano en sentido general, Él te conoce a ti y a mí en sentido particular. El Salmo 139 dice que yo soy lo que soy con todas mis virtudes y todas mis necedades y que Dios sabe específicamente cada una de las cosas que me caracterizan a mí y a ti también. ¿Por qué? Porque Él te formó en el vientre de tu madre. Él te hizo como tú eres. Dios conoce lo que nosotros somos. Y Él sabe, aunque las demás personas no sepan, dónde hay un esfuerzo genuino y verdadero de parte de nosotros y dónde nosotros pudiéramos estar siendo negligentes. Pero si te estás esforzando, si estás haciendo lo que Dios te ha ordenado hacer, no debes tener temor. El Señor en los cielos no está juzgando tu falta de progreso. Él sabe que se debe a lo que tú tienes por delante. Muchas veces lo que hace la carga más pesada es que en medio del deber nosotros no miramos a Jesucristo. En medio del deber nos estamos mirando a nosotros mismos y no lo miramos a Él, la fuente de gracia donde nosotros podemos encontrar perdón para nuestros pecados si hemos faltado en contra de Dios y podemos encontrar la gracia para seguir hacia adelante en el puesto del deber que Él nos ha colocado. Muchas veces estamos esforzándonos y siendo fiel, pero al mirarnos a nosotros mismos pensamos que Cristo no está feliz. Pero si estamos en medio de una de esas providencias en la cual Él nos ha colocado, mis hermanos, quitemos ese pensamiento de nuestras cabezas. No somos responsables de crecer en medio de esas circunstancias. Aprendemos también que no debemos minimizar que hemos soportado. Nos hemos sostenido en medio del camino en contra de la tempestad. Pregunto, ¿se habían ahogado los discípulos? ¿Se ahogaron? No, claro que no. ¿Dónde estaban ellos? En la barca, entregados, pero estaban en la barca. Estaban vivos, estaban flotando. ¿Cuál es la preocupación de un capitán en medio de una tormenta? No sé si ustedes han visto películas de tormenta. Hace un tiempo vi una película de una tormenta que azotó un barco y lo partió en dos. Y el capitán logró, esto fue un hecho real, el capitán logró sostener la mitad del barco a flote hasta que encalló en los arrecifes. Una cosa increíble. Así que un capitán en medio de la tormenta lo que le interesa es mantenerse a flote. Mantenerse a flote. Hermano, mira dónde tú estás en este momento. ¿Estás tú de vuelta a la costa donde tú te embarcaste? No. Hay personas que vienen a nosotros en medio de grandes dificultades y nos dicen, pastor, lo único que yo he podido hacer es mantenerme a flote, no hundirme. Y yo le digo, mi hermano, eso es lo único que tienes que hacer. Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Acaso es poca cosa evitar que tu embarcación choque contra los arrecifes? Soportar, mantenerse en pie, eso es lo que cuenta en estos momentos. Nosotros hemos oído un dicho que creemos que es cierto bajo ciertas circunstancias, donde dice que en la vida cristiana, si uno no progresa, ¿qué le pasa? Echa hacia atrás. Y eso es realmente verdad en la mayoría de los casos, pero eso solamente es verdad cuando nosotros estamos en aguas tranquilas. En las aguas tormentosas, en las aguas de tormenta, lo que verdaderamente importa es mantenerse a pie. Mantenerse a flote, mantenerse en pie.
Y mi hermano, todavía tú estás en el camino que lleva la vida, en el camino estrecho. Tú no has abandonado a tu Señor Jesucristo. Todavía no te has estrellado contra los arrecifes de la falta de integridad y de rechazar tu profesión de fe. Tú no has llegado al punto de decir, ay, esto no sirve para nada. No, yo pensaba que el cristianismo me iba a dar a mí felicidad, felicidad y felicidad. Y todo lo que he recibido del cristianismo es palo. Yo no sé la experiencia que ustedes tuvieron cuando se convirtieron, ¿verdad? Pero la experiencia mía fue, los primeros 2 años yo creía que era color de rosa. Los siguientes 2 años yo creía que era el infierno. Y después se estabilizó. Pero al principio yo pensaba que nada malo podía pasar dentro de la vida de los cristianos, que todo era bueno, que todo era nice, que todo era suave, que todo era tranquilo. Pero mi hermano, ¿sabe qué? Eso no es así. Nosotros enfrentamos dificultades y enfrentamos problemas y debemos mantenernos a flote en medio de esas dificultades. Tú te has cuidado de chocar contra los corales del pecado grosero, contra la inmoralidad, y esas cosas realmente no han sido pocas cosas. Te has mantenido a flote. No estás creciendo. No es tu responsabilidad si estás trabajando, si estás luchando, pero al mismo tiempo te has mantenido a flote, no te has entregado al deseo de tu corazón, no te has entregado a los pecados groseros, te has mantenido mirando al Señor Jesucristo. Y eso no es poca cosa, mi hermano. Este no es el momento en estas circunstancias para nosotros hacerle caso a los amigos de Job. ¿Recuerdan los amigos de Job? Job decía, soy íntegro, y ellos le decían, algo malo hiciste tú, porque a nadie le pasa eso si no le pasa algo malo. A nadie le sucede eso si no ha venido problemas de pecado en su vida. Mi hermano, nuestra falta de progreso, cuando se debe a una situación providencial, cuando se debe a los vientos contrarios, no es problema nuestro. Debemos recordar también que a veces, y esto es muy importante, la energía que se requiere para luchar contra los vientos contrarios nos preserva de peligros mayores. Voy a repetir eso. La energía que se requiere para luchar contra los vientos contrarios nos preserva de peligros mayores. Permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué Cristo envió a los discípulos al mar sabiendo de antemano, como Rey soberano, que ellos iban a estar en peligro de muerte? ¿Por qué, habiendo sido compasivo con la multitud, él viene turbado, ve a la multitud, se olvida de él, se entrega a ayudar a todas esas personas? ¿Por qué, habiendo manifestado esa compasión, ahora toma a los discípulos y les dice, váyanse de aquí, los fuerza para que se vayan? Vamos a repasar la escena. Se nos dice allí que la multitud que estaba en aquel lugar, viendo los milagros de los panes y los peces, deseaba hacerle rey y le estaban llamando al Señor profeta. Los discípulos estaban allí en medio de la multitud y ya era la tercera ocasión en la que el Señor Jesucristo hacía un milagro de esta naturaleza, y ellos empezaron a darle cabida a los comentarios que las personas estaban expresando. Recordemos, mis hermanos, que los discípulos no tenían una clara visión de la naturaleza del reino, y ellos pensaban que el reino iba a ser un reino terrenal. ¿Recuerdan ustedes las ocasiones en que ellos estaban discutiendo entre ellos quién sería el primero, y que aún se le acercaron al Señor para decirle, cuando estemos en tu reino, yo quiero ser la persona que esté a tu derecha? Ellos estaban pensando de esa manera. Así que ahora estas palabras que estaban oyendo de la multitud, este es el rey, vamos a llevarlo para hacerle rey, empezaba a hacer mella en las mentes, y eso estaba atentando contra los propósitos redentores de Dios. Y añado, si eso fuera posible. Vemos que el peligro de permanecer en aquel lugar era mayor que el enfrentar la tormenta. Ellos podían ser movidos por la multitud a entregarse a hacer a Cristo rey. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Juan capítulo 6
se nos narra lo que ocurrió al día siguiente con la misma multitud que le aclamaba y quería nombrarle rey. Ellos comenzaron a entender y a comprender de la boca de Cristo a qué Él había venido. ¿Y qué se nos dice? Que al escuchar que debían comerse a Cristo y beberse a Cristo por la fe, dijeron: dura es esta palabra para sus oídos. Y dice la Escritura que empezaron a dejar de seguirle. Muchos de sus discípulos, dice la palabra de Dios, ya no estaban con él. Se manifestó la apostasía en medio de un grupo que el día anterior estaban aclamándole como rey. Y el espíritu de ese grupo había infectado a los discípulos, de modo que Cristo interpela a los 12 y les pregunta: ¿acaso queréis iros vosotros también? ¿Recuerdan ustedes esa palabra? Yo no sé cómo el Señor Jesucristo la pronunció. Yo no creo que hubiese sido tan amable como yo la pronuncié ahora. Sino que ellos dijeron: dura es esa palabra. Y Él se volteó y dijo: ¿acaso queréis iros vosotros también? ¿Ustedes quieren seguirle a ellos? Váyanse ya con ellos. Estaban en un grave peligro. Habían comenzado a perder sus sentidos espirituales y arrastrarse por el aplauso popular que apelaba a la carne, a una visión carnal del reino. Por eso Cristo los forza a irse al bote y enfrentarse a la tormenta. Y mis amados hermanos, es en medio de la lucha contra el viento contrario que viene la oportunidad para que el Señor Jesucristo manifieste su poder y su gloria y ellos ajusten sus perspectivas espirituales. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos dice la escena? Que el Señor Jesucristo vino caminando sobre las aguas y se acercó al bote. Y recuerdan ustedes la expresión de Pedro en aquel momento: un fantasma. Ellos estaban espantados, ellos no creían lo que sus ojos estaban viendo. Lo que ellos vieron no fue a Jesucristo. Ellos vieron a algo raro que venía sobre el mar, algo que venía caminando en medio de la tormenta, mis hermanos. Así que Pedro dice: si eres tú, Señor, permite que yo pueda ir a ti. El Señor le dice: ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Y cuando pone su atención en la tormenta que está alrededor, empieza a hundirse y dice: Señor, sálvame. El Señor toma la mano de Pedro, un síntoma, una señal clara e inequívoca de que el Señor no nos habrá de dejar a nosotros en ningún momento. Lo levanta, sube a la barca e inmediatamente se dice que hubo una tremenda calma. Y lo siguiente que nosotros leemos es: e inmediatamente llegaron al otro lado. Estaban en el medio del lago, mis hermanos. Y ellos vieron aquel fantasma que no era otro que el glorioso, poderoso, soberano Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos contemplaron su poder y su gloria en aquel momento. Ellos contemplaron a aquel que podía llegar donde ellos y cuya presencia traía paz y calma al alma de ellos. Y no solamente paz y calma, sino que resolvía los problemas que ellos tenían de una forma milagrosa e inmediata. Y por eso cuando el Señor les confronta y les dice: ¿acaso queréis ir vosotros también? Él dice: ¿y a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. El ministerio, la persona y la obra del Señor Jesucristo fueron mostradas grandemente en medio de la tormenta. Y nos dice la Escritura que cuando ellos llegaron a tierra, ¿qué hicieron? Le adoraron. Estamos ante el Hijo de Dios, estamos ante Dios, estamos ante el soberano que tiene control de todo el universo. ¿Por qué teme nuestro corazón? Estamos con Él, el único, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No hay que tener ningún temor. Estamos con el Hijo de Dios, estamos con el Rey de Reyes, estamos con el Señor de los Señores. Mi hermano, ¿cuántas veces no te has visto tú en esa misma situación?
Empiezas a perder el foco de tu vida cristiana, te desanimas, tus prioridades se alteran, tus sentidos espirituales decaen. ¿Y qué hace Dios? Él trae vientos contrarios a nuestras vidas. Nuestras energías se concentran ahora en el Señor Jesucristo. Nos agarramos de Él y empezamos a remar contra todas las dificultades una y otra vez, una y otra vez. Y eso quita de nosotros los deseos mundanos, las ambiciones, la grandeza, el aplauso, porque estamos bajo la poderosa mano de Dios. Él está humillándonos en ese momento. Él está trayendo dolor y aflicción a nuestras vidas. Y estamos tan ocupados en soportar y en salir a flotes, agarrados de los remos, que solamente tenemos este pensamiento: resistir hasta el fin. Mis amados hermanos, permítanme decirles que son los vientos contrarios la fábrica de Dios para producir frutos en nuestras vidas y desarraigar aquello que nos hace daño. Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 5, versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y por qué Pablo se gloría en las tribulaciones? Porque las tribulaciones producen paciencia. Porque las aflicciones traen frutos a la vida del creyente. Santiago dice que nosotros debemos estar gozosos, supragozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe, ¿qué hace? Produce. Dios usa las aflicciones y las pruebas en nuestras vidas como una forma de darnos dividendos espirituales, hermanos. Es la forma en que nosotros estamos produciendo para Dios cuando nuestras vidas andan desenfocadas o enfocadas, si Él quiere simplemente acercarnos más a Él. La prueba mantiene nuestro foco en la supervivencia, en las cosas que son fundamentales, alejándonos de los peligros para nuestra vida cristiana, de las cosas que nos enredan. Por eso dice el libro de Hebreos que nosotros debemos correr la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús. Tenemos que quitarnos el peso que nos asedia y el pecado para poder correr esa carrera. Y dice que nosotros debemos de contemplar a Jesús, mirarle a Él, ponerle delante de nuestros ojos para poder nosotros andar en esta vida de una forma que le sea agradable. Cristo quiere que nosotros quitemos el brillo de este mundo y que nos concentremos en el brillo de la gloria de su persona. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios y decimos: Señor, pero ¿por qué tú permites esto? Tengo que confesarles que en estos días, pensando en la agenda LGBT, o no sé cómo se dice, LGBT o LGTB, ¿cómo se dice? Bien. Pensé, pero ¿por qué Dios no sencillamente fulmina a fulano de tal? No voy a decir el nombre. Y se acabó este. Lo que estoy hablando aquí hoy me responde. Porque Él quiere que su pueblo responda y ejercite los músculos espirituales, porque su pueblo está viviendo una complacencia que no debe vivir, y su pueblo tiene que ser enfrentado a una situación para ir hacia adelante. Dios tiene propósito en todo lo que hace, mis hermanos. Dios es soberano de todas las cosas. Dios no es confrontado con algo que ocurre que de repente Él dice: ay, no sabía que eso estaba pasando. No, mis hermanos. El que ha decretado el inicio y ha decretado el fin, ha decretado todas las cosas que pasan entre el inicio y el fin, absolutamente todas. Cada aflicción y cada cosa que nosotros enfrentamos viene de la mano de Él. No dudemos eso. Y es cuando nosotros salimos de la prueba que podemos decir: Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aferrémonos al Señor Jesucristo. Finalmente, este pasaje nos recuerda que aunque nosotros no lo percibamos, y esto es hermoso, mis hermanos, Cristo ve nuestros esfuerzos en los remos. Un pasaje paralelo en Marcos capítulo 6, versículo 48 dice: y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contraria, fue hacia ellos. Él estaba orándole al Señor. Y nos dice aquí Marcos que Él vio a los discípulos en medio del lago
pasando dificultades y trabajo. Y cuando los vio pasando dificultades y trabajo, Él no dijo, no está bueno que cojan ahí. No, Él salió hacia ellos por su corazón compasivo y fue en el momento específico en el que esas personas habían perdido toda esperanza de vivir y Él les llevó otra vez la esperanza, y no solamente la esperanza de vida terrenal, sino la esperanza de la vida eterna. Mis amados hermanos, en el momento preciso, en el momento oportuno, se manifestó clara y visiblemente delante de ellos, e inmediatamente ellos llegaron a su destino. Es en el momento de la prueba, de la tribulación, del viento contrario, que el Cristo que nosotros no vemos, nos ve a nosotros. Nosotros no le vemos con los ojos físicos, pero Él nos está viendo a nosotros continuamente. No hay tribulación donde tú puedas decir, y es que el Señor está mirando para otro lado. No, Él no está mirando para otro lado. Él piensa que todavía ese horno necesita un poco más de calor. Y nos deja. Y nos socorre en el momento en que Él entiende que nosotros necesitamos de ese socorro. En el preciso momento. No cuando nosotros decidimos, sino cuando Él lo decide. Cristo vive a la diestra del Padre, dice la Escritura, para interceder por nosotros, para asegurarnos que nosotros vamos a vencer, mis hermanos. Los hijos de Dios no deben tener temor, los hijos de Dios vencerán. Eso no significa que todas las cosas en este mundo van a salir como nosotros queremos, pero eso sí significa que nosotros partiremos de este mundo, iremos a la presencia de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha garantizado esa realidad. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y de ningún modo le echaré fuera. Él ha garantizado esa realidad y nosotros, mis hermanos, vendremos nuevamente con Él a reinar sobre este mundo, un mundo de amor, un mundo de justicia, un mundo de paz y un mundo de equidad, como el mundo jamás lo ha conocido. Y ahí estaremos, tú y yo, si no nos hundimos en la barca, si lo miramos a Él, si lo esperamos a Él. Mis amados hermanos, Cristo nos está llamando a que sigamos en nuestro puesto de trabajo, en el esfuerzo diario. Los vientos contrarios de la adversidad permitidos por Dios en su providencia no duran para siempre. Cristo está allí, Él lo ha prometido, Él está mirándonos a cada uno de nosotros de manera particular. Qué bueno que Él es omnisciente, mi hermano, porque Él no está ocupado contigo y me abandonó a mí. No, Él está ocupado contigo y está ocupado conmigo también. Cristo siempre está allí, Él lo ha prometido para asegurarnos de que Él nos va a llevar a la otra orilla. Nadie se va a ahogar si somos verdaderamente sus discípulos. Nadie se va a ahogar. Mientras ha prometido estar con nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Así que yo deseo que tú te quedes con esto en la mente. Aunque los vientos sean contrarios, aunque choquen contra la barca, aunque la noche sea oscura, aunque el trabajo sea extremadamente agotante, aunque Cristo parezca ausente, mira y espera en tu Señor. Debemos ver las tribulaciones como algo leve y pasajero, y debemos ver lo que nos espera como un grande peso de gloria. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos por la oportunidad de ministrar tu palabra, y te rogamos que estas cosas realmente animen y consuelen el corazón de nuestros hermanos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás esta mañana hay alguien entre nosotros que todavía no se ha convertido a Cristo y quizás sientes que estás justamente en una barca hundiéndote. Situaciones en tu vida, el Señor ha permitido, el Señor te ha colocado. Y tú como muchos, haciendo esfuerzos personales para salir de la tormenta, pero a quien tú necesitas es al Señor Jesús. Quizás este mensaje te ha hablado para que tú te concentres
en Él, para que tú des un paso hacia Él. El Señor Jesús vino para salvar, para buscar a los que estaban perdidos. El Señor Jesús quiere salvarte a ti, darte a ti vida eterna. Quizás en tu asiento tú puedas conversar con el Señor Jesús sobre tu situación en particular. Pedirle al Señor Jesús perdón por tus pecados. Pedirle a Él que salve tu alma. Y sí, claro, le puedes pedir ayuda en esa dificultad. Pero si Dios te tiene ahí es para llamar tu atención. Hay algo que Dios quiere en tu vida. Si no te has convertido a Cristo, casi seguro que lo que el Señor quiere es que tú mires a Cristo como único y todo suficiente Salvador de tu alma, Señor para tu vida. Si necesitas ayuda con alguna decisión de esa índole, nosotros queremos ayudarte. Ahora, el Señor nos habló a los discípulos de Él. Ninguno de nosotros está exento de dificultades, como habíamos visto hace poco tiempo. Todos y cada uno de nosotros está en una de tres situaciones. O estamos caminando hacia alguna tribulación, o estamos en una tribulación, o estamos saliendo de una tribulación. Pero todos estamos expuestos a la tribulación. ¿Qué quiere el Señor en tu vida? Una vez más, Padre, gracias por hablarnos, gracias por usar al pastor Lester, que tu Santo Espíritu usara tu palabra a través de él para hablarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Señor Jesús, quizás tú trajiste a este salón, a este culto esta mañana, a alguien que necesita convertirse a Cristo Jesús, convertirse a ti. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu lo mueva y ayúdanos a regocijarnos con él o con ella. Lo colocamos en tus manos. Y si tú estás aquí y quieres entregarte al Señor Jesucristo, queremos orar contigo. Queremos conversar contigo y orar contigo. Pero quisiéramos también ver quién tú eres. Si tú levantas tu mano en este momento, nos vamos a acercar a ti para conversar contigo, para orar contigo. ¿Hay alguien entre nosotros que quisiera convertirse al Señor Jesucristo en esta mañana? ¿Alguien? Muy bien. Padre, seguimos orando por cada uno de nosotros y que tu gracia nos revista como tú has prometido. Gracias por prometer acompañarnos hasta el fin de este siglo, sea cuales sean las circunstancias que tú traes a nuestras vidas. Gracias por este tiempo de adoración. Terminamos, oh Señor, adorándote una vez más en canción y sigue, Señor, acompañando a la IBCJ en este tiempo de regocijo y celebración, y que esta tarde, esta noche, pueda haber un verdadero festín, Señor, de gloria hacia tu nombre, de agradecimiento, de regocijo por lo que tú has hecho entre ellos. En Cristo Jesús, gracias.